El fusil de asalto Cort es quizá el más equilibrado del arsenal. El retroceso es bastante bajo sin que el daño sea menor que la media y permite fallar bastantes tiros a la cabeza y aún así acortar bastante el TTK. Si no sabes por qué arma empezar en el juego, yo diría que es el estándar de arma equilibrada en todos los sentidos. Hace un poco de todo sin destacar especialmente nada, lo cual es bueno. Es básicamente el fusil de asalto más fusil de asalto que hay. El perfecto paradigma de su clase, vaya. Tiene unos TTK o los tiempos que se tarda en matar muy cercanos a la media de los fusiles de asalto, con 267 milisegundos, un poco por encima de la media de 240 a corta distancia, 333 a media distancia, un poco por debajo de la media de 340 y 400 a larga, un poco por debajo de los 430 de la media. Es muy parecida a la G36K o B36A4, como la llama el juego, pero tiene un retroceso menor a cambio de no tener acceso a la munición sintética, que aumenta el multiplicador de daño de tiro a la cabeza de 1,34 base a 1,75, mientras que la Cort solo llega a 1,5 con la munición de punta hueca. La Cort con punta hueca solo necesita 2 o 3 headshots para cortar sucesivamente el TTK entre los 35 y 70 metros, lo cual es fantástico y bastante fácil de conseguir. El retroceso y la dispersión de la Cort son fantásticos, especialmente la dispersión. Podéis disparar ráfagas bastante largas sin que apenas se disperse, hasta eso de los 30-40 metros. El retroceso es bajo verticalmente, pero tiene un cierto componente hacia la izquierda que puede ser molesto, aunque nada del otro mundo. La velocidad de movimiento tanto normal como el apuntar son normales para la clase, igual que la velocidad de recarga, tamaño del cargador, disparo de cadera y tiempo de apuntado. Además, la Core tiene acceso a un modo de disparo a ráfagas de 2 que reduce la dispersión y retroceso muchísimo a cambio de capar la cadencia a 750 RPM en lugar de 900. Como has de disparar a ráfagas a largas distancias igualmente, merece la pena usarlo cuando sepas que vas a disparar en campo abierto. En cuanto a accesorios, siempre debéis llevar punta hueca o munición sintética en todas vuestras armas, porque, simple y llanamente, es más daño a cualquier distancia. En mi opinión, el multiplicador de tiro a la cabeza debería ser el de punta hueca de base. Pero bueno, el compensador lineal es muy bueno en este arma porque elimina alrededor del 30-40% del retroceso horizontal, que es nuestro mayor problema con el arma, que tiene un poco a la izquierda. Pero si podéis con él, siempre tenéis el supresor de fogonazo o podéis ir con silenciador. Recomiendo siempre llevar láser rojo, que no lo ven los enemigos. Y lo demás lo dejo a vuestra discreción porque varía mucho según la preferencia personal. Tan solo tened en cuenta que muchos de los agarres aumentan vuestra dispersión y en general tiendo a ignorar esos. Os dejo con este vídeo sobre mecánicas básicas de Battlefield 6 y si os ha gustado esto es YouTube, ya sabéis lo que hacer.